que es asambleísta por el PRIAN, y el asambleísta Alfredo Ortiz, independiente Alfredo. En el bloque... y Virgilio Hernández se nos acompaña desde Quito. Virgilio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, aquí una hora esperando ya, de tal manera que impaciente para poder conversar. Entonces comencemos con usted, Virgilio, y mil disculpas si usted ha estado esperando de más, aunque el programa no tiene ni una hora todavía al aire, pero en todo caso espero que lo hayan tratado bien y que el frío no lo tenga ahí tampoco. Congelado, absolutamente congelado. Absolutamente. Véngase a Guayaquil, que no hace tanto frío, dése una vueltita de repente a hacer bien. Tenía tiempo para llegar, sí, efectivamente. Virgilio, empezamos con usted. El tema de las reformas penales, como usted vio, ha sido un análisis durante estos últimos días y especialmente del bloque anterior. Antes de analizar un poco el comportamiento de la Asamblea en este último año, quisiera arrancharle su opinión y pedirle, ¿usted cree que la Asamblea ya tiene una postura uniforme con respecto a este aporte de nuevas leyes o de reformas en algunos códigos que aparentemente ayudaría a bajar los niveles de delincuencia? El día de hoy vamos a continuar con el debate precisamente sobre el tema de algunas reformas al Código Penal, al Código Procedimiento Penal, al Código de la Niñez y la Adolescencia. Pero esta no es la primera reforma que se ensaya en estos últimos meses. Es una reforma más a las 15 que ya ha realizado la legislatura en los últimos 5 años. Por lo tanto, poder pensar en el tema de la seguridad requiere de respuestas de Estado, pero también de respuestas integrales, que tengamos posibilidad y capacidad de actuar a nivel de las distintas funciones del Estado, que podamos actuar de manera coordinada con los gobiernos autónomos y el gobierno nacional, que podamos pensar en una reforma integral de Código Penal, de Código Procedimiento Penal, del Código de Ejecución de Penas. Creo que esto es fundamental, que pensemos que no solo es necesario incrementar la ley, porque eso nos puede generar una especie de fetichismo. Modificamos la ley, modificamos las penas y después no se acaba el tema de seguridad. Requiere de una acción conjunta y sobre todo sanear la función judicial, que ha sido un foco de corrupción que impide que efectivamente se administre justicia. Antes que aumentar las penas, lo fundamental es que exista la certeza de la pena, es decir, que quien comete un delito sepa con claridad que no va a quedar impune. Eso es fundamental, eso es central. Requiere de acciones en varios campos, requiere de acciones coordinadas y requiere además de que podamos y de que se puedan poner condicionamientos políticos para poder pensar que lo fundamental es la seguridad ciudadana. Virgilio, decían aquí el abogado Ángel Rubio, como un poco representando a la función judicial, que no necesariamente el juez tiene todas las herramientas para poder aplicar el derecho, y puso un ejemplo en concreto que alguna actividad de la policía se aleja de la norma vigente y que por ello lo obliga a no poder aplicar una ley, y la policía pues depende directamente de la función ejecutiva, y usted habla de muchas manos. ¿Usted cree que estamos en un momento políticamente listo para que todas esas manos se junten y dejar de decir tú eres el corrupto, sino que llegar a decir todos somos responsables y pongámonos a trabajar en esto? Mire, creo que es importante mirar las responsabilidades de cada institución y al mismo tiempo yo creo que en un tema fundamental como este, obviamente hace falta un trabajo coordinado, hace falta que se puedan realizar las reformas necesarias que garanticen y generen condiciones para una mayor seguridad, pero sobre todo es necesario reformar de manera profunda el sistema como se investiga en la Fiscalía y de igual forma el sistema en el que se administra justicia. Mientras exista esta idea de impunidad, de que se puede cometer y hacer lo que quiera y no se sancione, no vamos a avanzar. Le vuelvo a señalar, más que el aumento de penas es importante la certeza de la pena, que quien comete un delito sepa que va a ser castigado por el delito que cometió. Gracias, Virgilio. Vicente, Virgilio representa un poco con lo que está diciendo en este momento esa parte de la sociedad, que no es un mínimo porcentaje, lamentablemente, que piensa que el ladrón sale porque el juez no aplica la pena. Realmente el porcentaje de corrupción de los jueces, particularmente en ese sentido de no aplicar la pena que corresponde, es tan grande como se percibe. Yo creo que hay un poco de todo. Este es un problema estructural, este es un problema de Estado estructural, de institucionalización o desinstitucionalización de la administración de justicia en general.
pasa por el hecho de una gran carencia de empleo, por ejemplo, si queremos ver problemas estructurales de fondo. Luego de eso, una falta de rehabilitación. Veía que aquí estaba un exdirector del Centro de Rehabilitación en el Ecuador, hay cero rehabilitación social, es decir, quien ingresa por haberse robado un celular, termina saliendo de la cárcel porque efectivamente hay muy poca capacidad del Estado para dictar sentencia. No hemos logrado todavía, lamentablemente, en el Ecuador, institucionalizar realmente el sistema procesal penal acusatorio, que si no se lo aplica como deben aplicárselo, termina siendo un gran monumento a la impunidad. Ahí están 11.000 personas que fueron detenidas en delitos flagrantes, puestos en libertad. Yo no creo que por una gran labor del defensor público, sino más bien por una ineficiencia en la aplicación del sistema. ¿Por qué? Porque en este sistema procesal penal, el policía tiene que ponerle al fiscal el preso y la prueba, y el fiscal ponerle la prueba al juez, porque si no, con la constitución tremendamente garantista que tenemos en el Ecuador, por muchos esfuerzos legislativos que hayamos realizado, inclusive estirando un poco la norma legal para efectos de ayudar a combatir la delincuencia, resulta que esto termina siendo casi imposible. Alfredo, para algunos el hecho de elevar la pena no va a servir. Para el doctor Edmundo René Bodero afirma no solamente eso, sino que la delincuencia es un tema de la sociedad, es una enfermedad más complicada incluso del tema de la pobreza. La Asamblea, por su parte, de lo que estoy viendo, dice, bueno, vamos a analizar el tema de algunas reformas penales que no necesariamente en toda su magnitud elevan las penas, pero sin duda la Asamblea tiene que por lo menos poner un ejemplo de unidad de criterio para poder tratar de detener esta delincuencia. ¿Existe esa identidad de criterio o por lo menos acercamientos que le puedan generar a la ciudadanía esa sensación de decir, bueno, por lo menos los funcionarios están preocupados por nosotros, o todavía hay posiciones extremas? Mire, yo creo que existe la buena predisposición y la voluntad de ir a una reforma. Decía Virgilio, vamos ya creo a Creo, si no me equivoco, la cuarta. 16ª pero en estos reforma. términos. No, en los últimos 5 años, reformas para buscar combatir la delincuencia, claro. Llevamos 17. Vamos a parchar una vez más al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. El problema, María Josefa, es que el sistema... ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos estas reformas parches? Porque cuando se hace un problema, o cuando el problema se agudiza, como es el de la delincuencia ahora, que ya no tiene parangón en la historia del Ecuador. Entonces todo el mundo corremos a ver qué hacemos. Y lo primero que se nos ocurre es, vamos a reformar el Código Penal porque parece que ahí está el problema. ¿Pero por qué lo volvemos a hacer entonces si sabemos que es de la octava a la 16ª? Porque decía yo el otro día en el pleno, 2 errores no van a constituir un acierto. Vamos de error en error. Esta reforma lamentablemente no va a solucionar. Miren que coincidimos, en el pleno coincidimos todos los que intervenimos, de que esta reforma no soluciona los problemas de la delincuencia. Entonces, ¿a qué conclusión más llega la sociedad? De que el sistema está mal. Todo el sistema penal está mal. Acaba de decir Vicente, el tema del proceso, el tema de los fiscales, las pruebas, o sea, todo el sistema no funciona. Mientras usted ve en el país, y lo exponía yo con números, que se han creado 330 fiscalías en estos 2 últimos años. No se ha creado un solo juzgado en estos 2 últimos años. ¿Cómo es posible que hay 670 fiscalías en todo el país y hay 250 juzgados en todo el país? Ese es el sistema. Cero rehabilitación. ¿Qué hacemos con los detenidos si van a esos antros de la perdición que se llaman cárceles? Cuando hemos pasado 3 años y medio discutiendo el problema en este gobierno y no hay un solo centro de rehabilitación que haya funcionado. Hablando de centros de rehabilitación, Virgilio, y entendiendo la labor fiscalizadora de la Asamblea, el Ministerio de Justicia, si no me equivoco, tiene declaradas las emergencias en algunos casos. Sin embargo, y si no me equivoco, incluso firmado en esta administración del Ministerio y en la anterior, la suscripción de contratos para el mejoramiento de las instalaciones de la penitenciaría. Y recogiendo lo que usted acaba de decir, que no necesariamente la elevación de penas es la salvación, y queriendo también advertir a los jueces que no hacen su trabajo, sean sancionados. Los miembros de la función ejecutiva también tienen una labor que aparentemente no la han cumplido. Mire, creo que este problema es un tema que debemos tratarlo con mucha responsabilidad. Cuidado con crear este fetichismo de que aumentamos las penas e inmediatamente se acaba la inseguridad.
tiene que haber un trabajo también, al mismo tiempo, pensar en el tema de la rehabilitación. Y sobre esto hay múltiples estudios científicos que señalan y demuestran que no necesariamente una persona que pasa recluida 20, 30, 40 o 50 años, como algunos sectores pretenden, es que esta persona logra corregir sus conductas delictivas. Para eso se requiere de otro tipo de perspectiva relacionado con lo que es la rehabilitación. De igual forma, aquí ahora, por ejemplo, se exacerba, y eso puede tener buena acogida en algunos medios, el tema de sancionar a los adolescentes y jóvenes infractores con las penas que se puede sancionar a las personas mayores de edad. Y esto puede llevarnos, en primer lugar, a establecer sospecha sobre todos los jóvenes del país, cuando los jóvenes que tienen actitudes o que delinquen son apenas del 0.06% de que casi 1.200.000 de jóvenes que existen. Entonces esto es muy complicado. Creo yo que nos toca pensar a todos, al Ejecutivo, también al Legislativo, en una reforma que haga posible también el tema de la rehabilitación, y no establezcamos también en este sentido criterios. Pero no me queda claro algo. Usted acaba de decir que el tema de la rehabilitación ha demostrado que no necesariamente por alguien que esté recluido ahí puede regenerarse. Bueno, sí, puede ser que sí, puede ser que no, pero la función es clara y la responsabilidad estatal de darle centros de carcelarios dignos a la gente es clara. Sí, y el Ministerio de Justicia está declarado en emergencia en algunos temas y no ha hecho absolutamente nada, y si lo ha hecho no se ve. Entonces yo le pregunto a usted como legislador, la Asamblea, cuando dice, no me miren, no soy yo la única responsable en hacer leyes para evitar la delincuencia, también tiene un rol fiscalizador, tiene que voltearse entonces y ver a la gente que teniendo que hacer sus obligaciones no las hace. Y en base solo exclusivamente a eso, por un tema de tiempo, quisiera preguntarle su opinión. ¿Qué ha hecho la Asamblea entonces para fiscalizar el trabajo de los ministerios vinculados a la rehabilitación social que no han hecho nada? O repito, si lo han hecho no se ha visto. Mire, creo que no se puede resolver un tema como este, no se puede ver en 6 meses o en un año. ¿En 3 años? No, pero creo que esto demanda precisamente de poder establecer acciones coordinadas. Yo no conozco con precisión cuáles sean los plazos ni cuáles sean las metas que tenga a nivel del Ejecutivo, pero creo que es fundamental poder también resolver el tema de rehabilitación, también resolver todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de las cárceles y las condiciones del sistema de rehabilitación. Gracias. Conozco que se está haciendo y se está trabajando en este sentido, pero es necesario hace 3 años y no asumir responsabilidades que se han acumulado por siglos y por décadas. No. Yo creo que se trata un poco de lo que decía aquí el panel anterior. Se trata de aceptar que no hemos sido capaces de sentarnos para trabajar en conjunto y dejar de reconocernos a nosotros mismos. Los errores y las omisiones nos va a impedir a lograr construir ese espacio. Le aseguro es una opinión personal, una opinión le aseguro que se está profesional y de una persona muy curiosa de las reformas judiciales y de la reforma del sistema de justicia en este país, Virgilio. En todo caso, muchas gracias. Vamos a terminar este espacio con poquitos segundos que nos queda. Vicente, entonces, es un tema de no aplicar penas fuertes, es un tema de qué entonces, ¿cuál es lo más importante que pudiéramos hacer? Que no sea parche. Yo creo que de aplicar bien lo que existe, por lo menos, de institucionalizarse. La Fiscalía debe dejar de estar separada de la policía. Tiene que, en este sistema procesal es una sola cosa. El fiscal dirige la investigación, pero la policía investiga, consigue la prueba y se la entrega al fiscal. Sin prueba van a seguir saliendo, podemos poner 50, 100 años, pero no vamos a tener sentencias. Esa es una realidad. Si no logramos institucionalizar a la policía con la fiscalía para que los jueces no sigan poniendo en libertad a los delincuentes, vamos a seguir teniendo delincuentes en las calles. ¿Será posible legislar de tal manera de que empujemos con la fuerza de la ley a que esos espacios sean posibles? Yo creo que es posible. A mí me podrán decir, María Josefa, irresponsable, todo lo que quieran, pero yo soy una persona que cree en las penas fuertes. Yo soy una persona que cree en que debe institucionalizarse todo un sistema que hoy está podrido, que hoy no funciona. Yo soy de las personas que creen. Si Virgilio habla de que el 0.06 de adolescentes son los que tienen problemas, entonces ¿de qué nos preocupamos si son esos los que tienen que ser sancionados? No estamos diciendo que todos los adolescentes por el simple hecho de tener 16 años van a ser sancionados. Son los que cometen delitos atroces contra la ciudadanía. Los psicópatas tipo Camargo, tipo Mosto de los Andes, son los que tienen que estar de por vida presos.
Yo no sé por qué estamos haciendo reformas parches muy permisivas que no van a solucionar absolutamente nada en este tema. En todo caso, usted y yo, que en buena hora no ejercemos ninguna función pública, podemos colaborar, sí, con un mundo menos violento, tal vez, controlando nuestras palabras y poniendo el ejemplo, como decía el profesor Godero, de una conducta pacífica, mesurada, que construya y no destruya, con el fruto que más próximo tiene la gente, con la palabra. Se acabó el tiempo de los desayunos de 24 horas, pero usted tiene un compromiso aquí en Teleamazonas, ya viene 24 horas.